Entrevista telefónica del día de la fecha. El tema económico, ¿no? El aspecto económico, que es materia importantísima para cualquier sociedad, sobre todo en este tiempo de aislamiento preventivo social y obligatorio. Vamos a saludar a Gonzalo Semilla, que él es el jefe, es economista y jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, más conocido como CREBA. Gonzalo, ¿cómo le va? Julián Echande lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, bien, gracias por atendernos en este domingo tan particular. Bueno, muchos temas económicos de la semana, inflación, deuda externa, salida económica luego de la pandemia, pero vamos a comenzar, si le parece, Semilla, con el tema del comercio online, ¿no? Que se dialogó ayer entre el intendente Héctor Gay, también con Alberto Fernández, el presidente, en videoconferencia. El tema del comercio online, la venta online, ¿lo ves factible que se pueda desarrollar en Bahía Blanca, Semilla? Bueno, a ver, es un tema más que importante que lleva muchísimos años de desarrollo a nivel internacional. Incluso a medida que va a avanzar el tiempo, más gente va realizando compras en línea. Mira, nosotros justamente la semana que viene, muy posiblemente, estaremos publicando un informe que es bimestral y que se llama Indicadores de Actividad Económica. Y uno de los estudios especiales que estuvimos analizando fue el e-commerce. El e-commerce a nivel internacional, latinoamericano, argentino, y después nos centramos un poquito en Bahía Blanca. Y lo que uno observa es que en Bahía Blanca es prácticamente inexistente. Con muy poco desarrollo. Acá, digamos, la tradición es vender físicamente, un mano a mano, ver a la persona que te atiende, ver a la mercadería la cual uno puede elegir y tocar, y muy poco desarrollado el e-commerce como uno lo conoce. Ahora, habilitar esta posibilidad de venta en estos momentos de pandemia en el cual tenemos confinamiento y no podemos salir, es una buena salida. La cuestión es cuán rápido podemos adaptar nuestro comercio a poder hacerlo. Porque cuando uno habla de comercio o de e-commerce o de comercio online, uno se imagina una plataforma, se imagina un carrito de compra, y eso necesita un desarrollo técnico y tecnológico, incluso de programación. Sí, pero Gonzalo, y además de inversión del propio comerciante, ¿no? Claro, y tomar una decisión. A ver, yo conozco muchos comerciantes en Bahía que hace un par de años, incluso a mí me preguntaban, me interesaría, tengo una ferretería y me interesaría entrar al comercio en línea, pero bueno, tengo que invertir, tengo que meterme en algo que no conozco, no tengo el tiempo, tengo que contratar a alguien, tengo un gasto, prefiero estar como estoy. Y hoy, digamos, lamentan haber podido haber tomado esa decisión, y hoy prácticamente, si bien tiene su ferretería abierta, la venta le ha caído 60, 70, 80%. Entonces, ¿es una buena medida? Sí. ¿Va a llevar tiempo? Sí. ¿Hay opciones intermedias? Sí. Les doy un caso. Por ejemplo, hay algunos negocios digamos, especializados que pueden ser de indumentaria, que lo que hacen, si tenía una mini base de datos con teléfonos de clientes, arman un grupo de WhatsApp, incorporan a todos esos contactos y le van mandando información. ¿Qué tipo de información? Puede ser fotos del catálogo, fotos de la indumentaria que tiene, con precios, con formas de pago, incluso con formas de acceder. Hay otros locales que están vendiendo indumentaria con descuentos, con la promesa de que cuando se levanta el confinamiento no puede ir a buscar su prenda, o directamente con un delivery se lo lleva a su casa. Entonces hay opciones. Obviamente que hay que ponerse manos a la obra para poder hacerlo. Obviamente que hay comercios que no tienen la base de datos, ni siquiera tienen los teléfonos las personas que suelen ir a sus comercios, entonces prácticamente están bastante complicadas. Claro, y también en este contexto, la coyuntura dificultosa que estaba viviendo Bahía Blanca, la Argentina y el mundo, se supo el número de la inflación, y sé que ustedes semanalmente también lo van evaluando, Gonzalo. Sí. ¿Qué se puede saber del tema de la inflación? Mirá, bueno, a nosotros nos dio distinto. Cuando uno ve en el mediano y largo plazo la tendencia de la inflación que publica el INDEC y la que publicamos nosotros, la tendencia van de la misma mano. Es decir, la inflación interanual, que sería de marzo del año pasado a marzo de este año, en el INDEC le da un poquito arriba del 48% anual, y a nosotros un 50% anual. Es decir, van en la misma mano, pero en marzo al INDEC le dio 3,3 y a nosotros nos dio 2%. Es una diferencia interesante
que en los últimos tiempos no se había dado. Si bien Marcos Labaña, el titular del INDEC, mencionó que de todo el arsenal de encuestadores que tiene, ninguno salió a la calle por cuestiones de circulación y de potencial contagio, muchas de las consultas le hizo pidiendo las listas de precios o por teléfono. En nuestro caso, tenemos mucho menos cantidad de recursos dando vuelta porque somos un organismo chico y medimos menos precios que mide el INDEC. Pudimos hacer el relevamiento presencial con los cuidados pertinentes. Y el INDEC, precios que no pudo relevar, los extrapoló. Hizo una especie de cálculo interno que aquellos precios que no pudo hacer, igual los calculó. Con cierto margen de error, pero bueno, les dio 3,3, a nosotros nos dio menos, y es verdad que hay algunos precios que no pudimos tomar, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los servicios que eso pueden ser algunas escuelas o puede ser un peluquero. Obviamente hay muchos sectores que dejaron de trabajar a partir de hace prácticamente un mes. Entonces nosotros en algunos casos dejamos o mantenemos el mismo precio que la última vez que estaba vigente. Bien. Entonces puede ser que la inflación nosotros nos haya dado un poquito más bajo y una vez que se reactive el precio saltará y tendremos algún pico menor de inflación. Pero bueno, a ver, los precios están en lo que es frutas y verduras es la gran cuestión, porque siempre tenemos, dependiendo de los meses, mucha estacionalidad. Hay muchos productos que suben muy fuerte y otros que bajan porque desaparecen del consumo. Después tenemos problemas logísticos, esto de en un momento cerrar la economía prácticamente 100%, cómo nos abastecíamos, cómo incluso las grandes cadenas podían reponer. Entonces se implicó algunos picos, y en estas crisis siempre hay alguno que aprovecha estas cuestiones de mayor demanda inmediata y aumenta los precios. Pero hoy la inflación, cuando uno la ve interanual, va hacia la baja. ¿Podemos tener un pico en marzo? Sí, pero también consideremos que un componente que implica que haya un pico es porque en marzo de cualquier año siempre hay más reactivación de la economía. Empieza la escuela y hay mucha gente y mucho movimiento, y también suelen aumentar las cuotas de los colegios privados, cosa que ocurrió. En Bahía aumentó casi un 10%, y en el INDEC fue del 17%. Eso ocurrió. Claro. Gonzalo, te va a saludar un compañero. Hola, sí. Gonzalo, buenos días, buen domingo para vos. Martín Horta te saluda aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, escuché mal o dijiste que la inflación de marzo en Bahía Blanca había sido del 2% que le había dado a ustedes. Sí, fue del 2%, correcto. Bien, ahí está el título. Y después te escuchaba sobre la venta online, y es algo que rápidamente le pidió el intendente Héctor Gay al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la videoconferencia de ayer. Pero el tema es saber si el argentino está preparado para comprar por internet, porque todavía hay mucha desconfianza, y ayer me decían por teléfono, bueno, hicimos el pedido por internet, pero el problema es que si no hay el producto que vos pedís, no te lo traen directamente. No es que te lo reemplazan por un producto menor, directamente no te lo traen, no te lo llevan a tu casa. Estoy hablando de compras semanales en un supermercado importante de Bahía Blanca. ¿Qué hacemos con la desconfianza? O con la venta en negro online también es otro tema. Sí, a ver, nosotros, yo me estoy fijando mientras hablamos, estoy tratando de encontrar el informe que hicimos de e-commerce el año pasado, porque hay hay una compra, digamos, el argentino está relativamente acostumbrado a comprar en línea. Ajá. En los últimos años ha aumentado, tenemos dos eventos grandes, que es Cyber Monday y no me acuerdo cuál es el otro, Hot Sale, sí, donde hay mucho movimiento y mucha venta. No necesariamente el bahiense compra en Bahía, sino el bahiense compra en grandes cadenas de supermercados, que generalmente están ubicadas en Capital Federal. Pero es verdad que hay un segmento muy grande que desconfía. ¿Por qué desconfía? Desconfía porque tiene que poner su número de tarjeta de crédito, y con el temor de que se la puedan clonar o puedan tener un inconveniente en ese sentido, en esa transacción. Después porque no ve el producto. Como yo decía al principio de la nota, uno está acostumbrado a ver la prenda o a ver el producto, tocar la composición del producto si fuera indumentaria,
si uno compra una zapatilla, en general, ¿qué hace el consumidor? Se lo prueba en un local, se asegura que ese número y la compra. Pero también tenemos miedo de que efectivamente no llegue a lo que estamos comprando y en el tiempo que se está acordando. Ahora, comprar alimentos, incluso perecederos, como puede ser frutas y verduras, es muy difícil que uno compre fruta y verdura online. Claro. Uno va y lo mira y hasta casi duele el producto. Entonces, y cuando uno compra en una cadena de supermercado y quiere comprar levadura, que fue un producto que faltó en estos tiempos, si no hay, bueno, no hay un reemplazo. Porque si uno va a la góndola y no encuentra la levadura, digamos, fresca, va por el sustituto que es la seca. Digamos, uno puede instantáneamente sustituir, pero cuando vos le decís a alguien que vas a hacerte tu pedido por otro supermercado y no encuentra el producto, directamente no te lo envía. Entonces tiene sus inconvenientes, pero sí es una buena herramienta para empezar muy poquito a dinamizar algunos sectores. Bien. Sí, conozco gente que compra online y le ha resultado, como también conozco gente que ha comprado online en grandes casas de por ejemplo, celulares en Buenos Aires y no le salió bien. Es un riesgo, como conozco otra gente que vende, como vos decías recién, Gonzalo, por catálogo y lleva la ropa a la casa a través de un delivery o personalmente, y esa gente le va bien, pero hay mucho en negro en internet y es también difícil de controlar eso. No, eso del negro que vos estás mencionando que existe, a veces es el showroom que le llaman, que es físico, uno va y compra una mercadería relacionada a indumentaria muchas veces, que no está habilitado o está en un edificio y no correspondería. También hay muchos showrooms virtuales. Uno conoce varios, incluso a veces uno sigue algunos y va monitoreando. Hay uno, por ejemplo, en Buenos Aires que te dan un montón de opciones de vestimenta, donde no tiene dirección física, y la única forma de comprar es por una cantidad mínima, no menos de 10 prendas, y te lo envían. Ahora, el riesgo es grande, no sabes de las 10 cosas que te mandan, si es lo que uno pensaba, si el color que no estaba elegido no te gusta, si tiene algún defecto, cómo haces para enviarlo, para reenviarlo. Es decir, ante esa complicación a veces la gente prefiere no comprar, pero también lo que es el negro tiene otros costos mucho más económicos, entonces se mueve más ese sector que el blanco. Es posible, te hago la última, Gonzalo, de mi parte y agradecerte también por la comunicación de siempre y por supuesto que es interesante escucharte cada vez que podemos contactarte con vos. Muchas gracias. ¿Es posible pensar en un capitalismo de producción y menos capitalismo de consumo, como dice el presidente, a partir de la salida de a poco de la cuarentena a nivel mundial, a nivel global? Bueno, una pregunta interesante, a veces complicada de responder. A mí me da la sensación de que a medida que hay crisis grandes como esta, siempre tenés dos caminos: o el capitalismo se cae o el capitalismo se fortalece. Y la historia nos ha demostrado que se fortalece, es más agresivo para poder sobrevivir, pero queda mucha gente en el camino. Y las empresas viven hoy por hoy gracias al consumo. No en todo el mundo, pero tenés grandes países como Estados Unidos o China, que son las dos locomotoras económicas del mundo, viven en función del consumo. Vos decís producción, y bueno, todo es posible. Pero no sé si estoy en condiciones de poder responder lo que el presidente está comunicando. Ahora, digamos, porque hay el mercado productivo, el mercado de consumo y el mercado financiero. Y en el mundo ha dominado mucho más los mercados de las finanzas y muchas veces especulaciones, etcétera, que el resto. Estaría bueno que haya un balance entre esos sectores. Un equilibrio, como se dice. Sí, difícil de encontrar, porque el equilibrio prácticamente es un concepto teórico, en la realidad no existe ni en uno mismo. Uno está en su casa hoy, confinado y trabajando,
y quiere tener un equilibrio entre la vida laboral, privada, física, para hacer algún tipo de ejercicio o familiar, y no lo logra. Uno está permanentemente buscando el equilibrio en su vida en general y no lo logra. Es muy difícil tener un equilibrio. Bien, vuelvo a ustedes, chicos, ahí en estudio. Buenos días, Gonzalo. Estefanía Miranda te habla. Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, si bien sabemos que el gobierno está tomando las medidas necesarias para mitigar el daño de esta pandemia en la economía, la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿serán suficientes? Yo quisiera saber, me gustaría saber tu perspectiva de cara a lo que se vendrá. Bueno, esto que vos estás diciendo, mucha gente se lo pregunta, porque, a ver, yo lo que suelo decir es que, en general, criticamos muchísimo al Estado, a cómo se mueve y a cómo gestiona sus recursos el Estado, y tenemos obviamente nuestras razones, porque la historia nos ha demostrado que tenemos un Estado ineficiente, que muchas veces hay corrupción y es difícil de erradicar, un Estado sobredimensionado que se endeuda permanentemente, y en estos casos en donde nos aparece una crisis inesperada e impredecible, que no sabíamos que iba a venir el coronavirus, no sabemos cuándo se va, cuál va a ser el impacto, pero en estos momentos lo único que necesitamos en Argentina y en el mundo es, necesitamos un rol muy protagónico y que el Estado compense la caída en la economía, la caída en el sector privado, que prácticamente estaba cerrado. Entonces necesitamos una inyección de dinero que sea de sobremanera sobreactuada, que no quede corto. Y esa es la pregunta que vos me estás diciendo. ¿Es suficiente? Bueno, posiblemente no sea suficiente. Es difícil que la acción de un Estado pueda compensar prácticamente a todos los sectores de la economía. Lo va haciendo inicialmente a los sectores más vulnerables, a los jubilados y a las personas que están en la informalidad, en la precariedad, en la pobreza, que son prácticamente 16 millones de pobres. Entonces, sus esfuerzos fueron básicamente en eso y las primeras medidas, y se olvidó un poco del resto. Después fue sobre las pymes, sobre las grandes empresas, sobre los monotributistas categoría A y B, ahora está pensando en C y D, sobre el turismo, es decir, pero siempre hay un sector que va quedando fuera. Entonces, y con un sector o con una economía muy golpeada. Piensen ustedes que de los últimos 4 años, 3 tuvimos PBI negativo. Sí. Salarios reales que van por detrás de la inflación. Inflación del 50%. Deuda externa de 300.000 millones de dólares, que gran parte de esa acumulación fue en muy poco tiempo. Entonces, nosotros veníamos con un Estado, con una economía muy complicada y nos cayó el coronavirus. Y encima, crisis del petróleo. Sí. Donde lo que es vaca muerta prácticamente a estos valores del petróleo, $20 el barril, es impensado que se reactive. Es decir, está muerto todo ese sector. Y no solo en Argentina, en muchos lugares del mundo, con este precio del barril, no hay posibilidad de extracción y de explotación. Gonzalo, bueno, sí. La verdad que el panorama es bastante acuciante, ¿no? De lo que viene desde el punto de vista económico. La verdad que siempre sos muy claro en tus conceptos. La verdad que para nosotros es una satisfacción poder escucharte. A veces cuesta, ¿no?, dar las malas noticias económicas, pero el panorama a nivel mundial va a cambiar de alguna u otra manera y la economía se va a tener que adaptar y la sociedad también. Totalmente. Sí, y bueno, para el cierre, un pequeño chiste, ¿no?, que escuché que Ronald Reagan en su momento le dedicaba a los economistas. Bueno, Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, sí, que expresó en algún momento que si el juego de trivias estuviese diseñado para economistas, tendría 100 preguntas y 3.000 respuestas, ¿no? Hablando un poco de la tarea que tiene el economista. Muy bueno. Sí, el economista siempre está armando modelos, proyecciones y bajo diferentes supuestos. Claro. Porque es difícil modelar con el 100% de las variables. Y además, en mi caso, al no estar sentado en la mesa chica de un país, sí, no tenés la información que tienen ellos. Entonces es un problema también de información asimétrica. Y los escenarios pueden ser infinitos y uno lo que hace es una combinación de todos los escenarios y va sobre eso. Algunos piensan que Argentina va a quedar 6% este año. El escenario no es positivo, pero de toda crisis uno sale.
quizás salen más golpeados que antes, por eso digo, pero más fortalecido, y después lleva unos cuantos años poder reacomodar este impacto tan fuerte. Y la otra cuestión es que no es solo Argentina, el mundo va a salir más golpeado, y quizás tengamos que tener políticas internacionales en forma conjunta, digamos, más cooperativismo que competencia. Muy bien. Gonzalo, muchísimas gracias por el contacto, la entrevista y los minutos a disposición, así que le mandamos un saludo grande y que tenga feliz domingo. Muchas gracias a ustedes y gracias por la llamada. No, por favor. La palabra de Gonzalo Semilla, economista jefe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, más conocido